Bueno, buenos días para todos y todas, a todos los chicos y a todas las chicas, a los profesores. Eh, Bien, como dijo Alfonso, soy defensor de derechos humanos, activista y ambientalista en Colombia. Eh, Como dato curioso, mi vida profesional la inicié a los 18 años como oficial en Interpol, Policía Internacional. Muy joven fui oficial, recorrí bastante el mundo trabajando temas especializados en delitos contra niños, niñas y adolescentes a nivel mundial. Todo este maraña pues en el mundo criminal de la pedofilia, la pornografía infantil y otros temas. Siempre consideré que estaba un poco atado como funcionario, como investigador de Interpol, y por lo tanto, ya en el año 2010 decido retirarme y con un grupo de amigos en el 2012, amigos y amigas profesionales, decidimos organizar una fundación, una ONG que se llama Amigos Unidos, que éramos precisamente amigos y amigas profesionales que queríamos trabajar en defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y recorríamos todo el país. Colombia tiene una geografía muy privilegiada, tiene dos mares, eh, el Atlántico y el Pacífico, y tiene muchos ríos, muchas selvas, también grandes ciudades, grandes metrópolis. Por lo tanto, nosotros recorríamos de extremo a extremo el país y fue allí donde decidimos también ampliar nuestro marco de acción porque cuando llegábamos a territorio y encontramos una comunidad indígena, una comunidad afro, de campesinos o de pescadores, siempre nos contaban muchas cosas que estaban sucediendo en su territorio, como la presencia de paramilitares, presencia de organizaciones criminales fuertemente armadas y otros tipos de vulneración de los derechos. Entonces decidimos ampliar nuestro radio de acción y comenzamos a investigar otros temas. Fue bastante interesante, aprendí mucho. Nosotros en Colombia tenemos a las comunidades indígenas como nuestros padres en el sentido de que ellos aún conservan mucho sus tradiciones y tienen un respeto por la naturaleza, un respeto por el medio ambiente, un respeto hacia las personas, hacia los demás. Entonces son, digamos, en ese sentido, ejemplos a seguir y de los cuales me nutrí bastante para seguir mi trabajo en defensa de los derechos humanos. Pero ya avanzando más sobre estos temas y ya denunciando cosas bastante preocupantes que ocurrían con vulneración de los derechos, sobre todo de las niñas y de las adolescentes en los territorios, en selvas, en campos, donde una organización narcoparamilitar grandísima, muy poderosa a nivel de Colombia, pero también con influencia a nivel internacional. Eh, y digo narcoparamilitar porque no solamente están en el negocio de la producción de la droga como tal, sino también como paramilitares manejan ejércitos privados con equipamiento militar muy poderoso que vulnera los derechos de todos los ciudadanos, crímenes atroces, masacres. Eh, entonces se conjugan esas dos situaciones de ser narcotraficantes y ser paramilitares. Y cometían situaciones tan aberrantes como, por ejemplo, llegaban a un territorio, a un campamento, porque obviamente eran perseguidos por las autoridades, y cuando llegaban a esconderse en selvas y eso, buscaban el líder de ese grupo mandaba a sus, eh, digamos, a su gente, a las casas de los campesinos, de los indígenas, a recoger niñas desde los 5 hasta los 13, 14 años para hacer orgías y ser abusadas. Muchas de ellas no retornaban a sus casas porque eran descuartizadas, eran asesinadas. Y en esta charla yo les voy a hablar con un lenguaje muy directo porque a mí me gusta ser directo. Yo he compartido con muchos jóvenes, con muchos adolescentes de colegios y de universidades y me gusta ser directo, ser claro, porque es bueno quitarnos un poco la venda que nosotros tenemos de que
todo lo que está a nuestro alrededor en este momento está bien, estamos confortables, pero lo que no sabemos es que fuera de nuestro entorno se están viviendo cosas bastante preocupantes con la vulneración de los derechos de todos y de todas. Entonces, ocurrían este tipo de situaciones que eran lamentables y yo decidí con mi grupo de trabajo dar una lucha frontal contra este tipo de organizaciones que después se hizo asocios con carteles mexicanos como el cartel de Sinaloa, que es otro cartel muy poderoso y muy sanguinario en México. Y ya teníamos presencia de mexicanos de esos carteles en territorio colombiano. Y comenzamos a dar una lucha frontal contra ellos, a hacer denuncias, muchas denuncias. Y creíamos que no podíamos quedarnos callados, sino trascender, y la mejor forma de trascender es divulgar entonces todas estas denuncias. Así que logramos tener nuestro programa de radio, que como bien lo dijo Alfonso, el programa de radio se llamaba Rompecabezas Armacorazones. Ahí traducíamos todas las investigaciones que recogíamos en nuestra ONG y la traducíamos en un lenguaje periodístico y lo difundíamos. Teníamos micrófonos abiertos. Esto quiere decir que durante la transmisión que era en directo de nuestro programa de radio, permitíamos la participación del público mediante las llamadas telefónicas. En una de esas llamadas telefónicas, yo siempre lo he dicho, fue el inicio de mi tragedia. Recibí una llamada de amenaza al aire de un miembro del Clan del Golfo, donde me daban un tiempo determinado para salir del país. Esto quiere decir que pues yo estaba en Bogotá, en la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia, y me impactó bastante. Digamos que yo he recibido llamadas de amenazas desde hace mucho tiempo, pero pues llamadas como que cállate, no sigas hablando, no sigas investigando, cosas así por ese estilo. Pero esta llamada en particular creó en mí mucha zozobra, mucho miedo, mucha angustia por las palabras que dijo. A partir de ese momento, que fue en el 2017, comencé a recibir varios atentados y varias situaciones que ya después les quiero comentarles un poco para que entiendan cuál es la labor del activista y del defensor de derechos humanos y por qué para mí ser defensor de derechos humanos no es un estilo de vida. Ser activista no es un estilo de vida. Ser ambientalista no es un estilo de vida. Ser activista, defensor de derechos humanos y ambientalista es una razón de ser. Lo lleva a uno en el corazón, lo lleva a uno, inclusive se le cuela en la sangre, porque comienza uno a luchar sin importarle su vida. Aquí viene otro pedazo muy triste de mi historia, y es cuando desafortunadamente me enceguecí, me volví un poco egoísta y no tuve en cuenta que alrededor mío había familia, había amigos, había pareja, y a los cuales estas amenazas se trasladaron también a ellos. Por eso, disculpe, por eso tuve que salir de mi hogar y permanecer 2 años escondiéndome, rodeado de muchos escoltas, de vehículos blindados, y parte de mi vida se acabó, pero seguí en la lucha, seguí en la lucha y no descansé. Yo quiero compartirles un video que hizo un grupo de Amnistía aquí en Granada sobre toda la situación por la que yo pasé. ¿Y por qué les quiero contar la situación por las que yo pasé? Es porque muchos jóvenes que viven el presente, muchos de ustedes, chicos y chicas que viven el presente, se exponen a muchas cosas, a riesgos que son innecesarios. Y yo siempre lo he dicho en mis charlas,
si ustedes quieren correr un riesgo, quieren vivir nuevas emociones, nuevas sensaciones, más allá de la droga, de tomarse un selfie por allá colgado de un edificio o exponiendo su vida y su integridad de forma innecesaria, quieren vivir riesgos y quieren vivir nuevas sensaciones, pero que valga la pena, pero que se sientan ustedes después orgullosos de haber corrido ese riesgo y vivir esas nuevas sensaciones, sean activistas. Por Dios, sean activistas. Esta es la mejor manera de vivir la vida. Y a pesar de todo lo que yo viví, de todas las angustias, porque entre otras cosas fui víctima de tortura, a pesar de todo, cuando alguien me dice, un periodista me dice una pregunta, ¿usted cambiaría? Si regresara en el pasado, ¿usted volvería, pero a hacer otro tipo de actividad? Yo le decía que no, porque el activismo te llena en el alma. Tú no buscas la recompensa de que alguien te diga, oh, gracias, mira, no. El solo ver que las cosas pueden cambiar y que uno está aportando un grano de arena, eso te llena de emoción. Pero sí, esos gracias llegan después. Cuando yo tuve que irme de mi país en plena pandemia, ahorita en mayo pasado, cuando ustedes estaban aquí en España en confinamiento y en Colombia también, a mí el gobierno español me sacó en un vuelo del gobierno español, me sacó de Colombia porque había sufrido un atentado en un supermercado y ya mi vida estaba en completo riesgo. Y tuve que dejar muchas cosas, dejar atrás mi familia, mis amistades, mis amigos, mi pareja, todos los tuve que dejar atrás para salvar mi vida y salvar la vida de ellos, porque si me quedaba al lado de ellos o seguía en Colombia, ellos también podían estar en riesgo. Pero aún así, creo que esta es la mejor labor en la que yo he podido estar. Más allá de haber sido oficial en Interpol y de tener mucho éxito en mi carrera como oficial de Interpol, ser activista y ser defensor de derechos humanos es lo máximo, el saber de que estás aportando en algo, el ser ambientalista es lo máximo. Créanme que sí. Después de la llamada de amenazas que yo recibí en mi programa de radio, para ese entonces ya el gobierno de Colombia me había dado una escolta, John, lo recuerdo mucho porque se convirtió como en un ángel para mí porque me salvó de varios atentados. Después recibí un atentado en un bus de servicio público cuando iba con él. Él repelió pues el atentado. Posteriormente recibí un atentado con granada. Dos policías arrojaron granada a mi esquema de protección al vehículo blindado donde yo me transportaba. Posteriormente vino varios ataques sicariales, bueno, muchas cosas, seguimientos que me hacían. Bien, ahí veíamos una unidad de antiexplosivos, estaba desactivando un paquete de bomba en el vehículo blindado en el que yo me transporto o me transportaba. En realidad fueron más de 59 ataques que yo recibí durante 2 años y aún persistía y quería seguir trabajando en defensa de los derechos humanos. Por eso mi pasión, que ustedes ya lo han podido notar cuando yo hablo de lo maravilloso que es y, y cómo se convierte uno en defensor de derechos humanos cuando tú crees que hay injusticias, que debes intervenir para que esas injusticias no se sigan dando. Pero uno comienza esa formación en derechos humanos y uno la puede iniciar desde muy jóvenes, desde su propia casa, desde su hogar, con su familia, en la escuela, en el colegio. Todos sabemos, y para nadie es un secreto, que en los colegios se da mucho el tema del bullying. Cuando uno defiende los derechos de los demás y uno interviene para que no se den temas de violencia escolar, cuando se está agrediendo a otro compañero y uno interviene, uno automáticamente se reviste con la capa o con el traje de ser activista y defensor de derechos humanos, porque estoy defendiendo los derechos de otros contra todo tipo de violencia. Eso es lo importante. Miren, ustedes no saben lo doloroso que es cuando uno recibe ataques.
Yo a veces me comparo con esos chicos que son víctimas de bullying. Obviamente que lo mío es más desproporcionado, pues, pero el sentir de que uno es atacado, de que uno es humillado, y lo digo porque, y se los voy a contar. En un momento, en una ciudad donde yo me encontraba escondido por los ataques que estaba recibiendo y estaba con mi equipo de seguridad, ellos se retiraron al hotel a descansar y yo me quedé en la casa que había alquilado y solicité un domicilio. Llamé y solicité un domicilio para cenar, eran las 6 de la tarde. Eh, Ahí tocaron la puerta, abrí y eran 6 sujetos eh, enmascarados. Me redujeron, quiere decir que me ataron, me desnudaron, me golpearon durante toda la noche, parte de la noche, gran parte de la noche. Eh, Jugaron conmigo a la ruleta rusa, que es coger un revólver, eh, meter un par de balas o una bala y jugar con ellos, y si se dispara, pues acaban con la vida de la persona. Fueron momentos muy duros que yo viví, y aparte de eso, cometieron todo tipo de vejámenes conmigo. Yo le contaba a Alfonso cuando teníamos la presentación, eh, y, es, y es algo parecido del daño que se le hace a alguien, y si lo ponemos en su justa medida, en temas de bullying en el colegio, lo que se le hace a una víctima de bullying es cruel, es cruel, te daña toda la vida. A mí me generó todos estos problemas de violencia que hicieron contra mí en estrés postraumático agudo. Eh, no sé si sepan qué es el estrés postraumático agudo, que también lo viven las víctimas de bullying y lo viven las víctimas de abuso sexual, y viven las víctimas de violencia de género. Las mujeres que son violentadas, son golpeadas por su pareja, también sufren de estrés postraumático. Y es que es una violencia fuerte, reiterada contra una persona. Esto quiere decirte que le dañan a uno la vida de por siempre. Yo pienso que aquel que hace bullying a otro chico o otra chica no saben el daño que le están causando y no saben en lo que se están convirtiendo como agresores. Eh, por Dios, el estar caminando y el tener ataques de pánico, el quedarse paralizado, el saber que te sientes asfixiado, es el tener recuerdos permanentes de algunas acciones de violencia que uno ha sufrido. Todo eso es lo que generan en las víctimas o en nosotros que somos víctimas de violencia. Y por eso no dimensionamos el daño que nosotros le hacemos a nuestro compañero o a nuestra compañera de clase cuando le hacemos algún tipo de broma. Ahí, aquí empieza el activismo y la defensa de los derechos humanos. Ahí, cuando ustedes intervienen para que no se dé esa violencia, créanme que después de que ustedes intervengan y tengan alguna acción a favor de la víctima y no del agresor, ustedes van a salir satisfechos como seres humanos. Es una sensación que ustedes no se imaginan cuando uno interviene para evitar la violencia. Es una sensación inigualable, inimaginable, porque te sientes bien como ser humano. Y chicos, yo seguí adelante con todo esto. Yo seguí adelante y hoy en día cada vez más jóvenes ingresan al mundo del activismo. Cada vez más jóvenes. Yo sé que entre ustedes ya hay activistas. Entre ustedes ya están dando los primeros, hay muchos que están dando y muchas que están dando los primeros pasos para ser activistas. Como activistas, ustedes pueden viajar por el mundo, conocer nuevas personas, conocer nuevas culturas, que es maravilloso. Yo en Colombia recorrí mi país y conocí a mucha gente maravillosa. Y me sentí a hablar con actores armados,
con terroristas, me senté a hablar con paramilitares, con narcotraficantes, para llegar a consensos, a conciliación, a convencer de salirse de ese círculo de violencia. Rescatamos a muchos jóvenes que estaban incursionando en el mundo del sicariato. Rescatamos a muchos jóvenes que estaban en el mundo de la venta y consumo de drogas. Cuando uno se sienta a trabajar en todos estos temas de activismo, wow, es maravilloso. Y esa es mi invitación, a que desde ya empecemos a dar esos primeros pasos. Yo quiero que más adelante Alfonso, me cuenten los chicos y chicas si saben de algún activista a nivel internacional, que los hay. Inclusive hay una chica que trabaja todo el tema sobre el cambio climático. Y hay otros activistas, por ejemplo, como Malala, que trabajan por la defensa de la educación, de la igualdad de las mujeres. Hay algo muy curioso para las chicas que me están viendo. Alcen las manos las chicas feministas, las que son feministas. Quiero ver con las manos alzadas. ¿Hay algunas que son feministas, que estén siempre trabajando a favor de los derechos de las mujeres? ¿Ninguna? Pues yo les cuento una cosa. Yo estoy considerado en Colombia como el primer hombre feminista. Imagínense en eso. ¿Esto qué quiere decir? Que yo desde hacía muchos años vengo trabajando en defensa y la protección de las niñas, de las adolescentes y de las mujeres. Lo más curioso es que cuando yo llegaba y hablaba con grupos de hombres sobre la protección de los derechos de las mujeres, yo decía eh, que yo soy feminista, que yo soy un hombre feminista. Muchos me decían que si era que yo era travesti. Era muy curioso, no sabían el término de un hombre feminista. Y hombre feminista no quiere decir que uno sea travesti o que se ponga tacones o algo así por ese estilo. El hombre feminista quiere decir de que trabaja en defensa de los derechos humanos. Ahora, yo vi por ahí a un chico que estaba vestido de rojo con tapabocas negro, que estaba bailando algo de TikTok. Bien, hay algo que es muy importante. Desde el TikTok se hacen muchas campañas de activistas por parte de jóvenes. ¿Cuál es la última campaña que hizo un chico? Fue ir vestido con falda. ¿Algunos lo hicieron? ¿Algunos de los chicos hicieron eso? Ir con falda al colegio. Eso es para reivindicar los derechos de todos y de todas, diciendo de que la ropa no tiene género y que tú como persona puedes lucir lo que tú quieras siempre y cuando te sientas conforme con lo que tienes. Lo importante, chicos y chicas, es que para ser activista y ser defensor de derechos humanos, haciendo estas acciones que son tan sencillas como los chicos ir en falda para reivindicar esos derechos, te convierte automáticamente en activista. Estás dando los primeros pasos para ser activista. Cuando haces acciones como esta, se reúne un grupo de jóvenes en el colegio y comienzan a armar mesas de diálogo para conciliar posturas, eso es ser activista. Cuando una chica le dice a la otra que no agreda a su compañera, eso es ser activista. Son pequeñas cosas que te convierten en grandes personas. Y eso es lo maravilloso. Yo sé que ustedes cuando me ven así, yo me emociono porque este es un trabajo maravilloso. Hoy estoy en el exilio, hoy estoy aquí en su país, España, que es maravilloso, pero como en todos los países se presenta vulneración de los derechos, es cuando ustedes tienen que actuar, la vulneración de los derechos de la comunidad LGBTI. Eh, yo no creo, y aquí hago un paréntesis, hace poco, hace 2 semanas, se hizo el Día Internacional de la Tolerancia, y la verdad, a mí ese término, tolerancia, a mí no me gusta. Me parece tan desagradable que uno tenga que tolerar a otra persona. Y todos me van a decir, ¿cómo así? Uno no debe tolerar a ninguna persona, uno debe respetar a las personas. Me parece que es un paso que más allá de ser tolerantes. Es que cuando nosotros empecemos a respetar las posturas de los demás, cuando nosotros respetamos los sentimientos de los demás, cuando nosotros respetamos la forma de amar de los demás, cuando nosotros respetamos la forma de vestir de los demás, ahí es cuando vamos a tener comunidades, sociedades inclusivas.
ahí es cuando vamos a vivir en verdadera paz y armonía. Eso es, eso es ser defensor de derechos humanos. Eso es dar los primeros pasos como activista, el defender los derechos de los demás. Eso es ser activista, eso es lo maravilloso de todo esto. Y ambientalista, bueno, ¿quién no conoce, por ejemplo, Greenpeace? Ustedes ven las locuras que hacen Greenpeace, que a veces cuelgan letreros y avisos grandísimos para protestar por el cambio climático o para protestar contra industrias que están contaminando. ¿A quién no le gustaría eso? Eso es más emocionante que grabar un TikTok. Mucho más emocionante, ¿sí? Es más emocionante que meterse un cacho de marihuana. Hacer todas estas actividades, wow, te llenan demasiado, ¿sí? Porque estás haciendo algo por el planeta. Ahora, desafortunadamente estamos viviendo el tema del virus, del COVID. Eh, y alguien me hizo una pregunta, ¿crees que esto cambió, el virus nos cambió? Y yo desafortunadamente le respondí que no, que todavía nos hace falta muchos más virus que nos caigan encima para poder entender de que nuestro planeta, la Pachamama, como lo llaman nuestros indígenas en Latinoamérica, hacen falta muchos más virus para que los seres humanos caigamos en cuenta de que tenemos que proteger nuestra tierra, que tenemos que proteger a nuestra gente. Aún y a pesar de este virus que está cobrando muchas vidas, porque muchos de ustedes tendrán familiares, conocidos y amigos que han muerto por este virus, aún a pesar de todo esto, seguimos cometiendo barbaridades. Barbaridades como seguimos con las guerras, seguimos con la violencia intrarracial, seguimos con la discriminación a los inmigrantes, seguimos contra la discriminación contra personas de la comunidad LGBTI, seguimos seguimos masacrando, seguimos cosas tan sencillas como tirar la colilla en la basura. Lo voy a llevar a una reflexión. Aquí en España, en la ciudad donde yo me encuentro, adopté un perro, tengo mi perro, y salgo con él en las mañanas, en las tardes y en las noches a pasearlo. Y estoy rodeado de unos parques muy bonitos. A veces veo jóvenes consumiendo cerveza o consumiendo algún tipo de bebidas o comiendo algo o fumando y la caneca de la basura está casi que a 1 metro y cogen el envase, apenas lo terminan y lo tiran al piso y no lo tiran en la caneca. Y yo digo, oh Dios mío, o sea, ¿no les parece ilógico que teniendo una caneca de la basura allá al lado y nosotros ensuciando y contaminando? Son cosas que nos llevan a nosotros a pensar de que no estamos haciendo nada por nuestro planeta. Pero si nosotros hacemos ese gesto de ir, así sea a algunos metros, a llevar los desechos y los reciclamos, ahí nos estamos convirtiendo en activistas, ahí nos estamos convirtiendo en defensores del medio ambiente, siendo ambientalistas. Es que es tan sencillo serlo, es tan sencillo respetar los derechos de los demás, es tan sencillo, pero no lo hacemos. Y eso es lo doloroso. Por eso personas como yo tenemos que exiliarnos. Y ser exiliados es una condición bastante dolorosa. Lo último que les puedo decir que siempre se va a quedar marcado en mi vida es cuando personas de la Guardia Civil, de la Embajada de España en Colombia, fueron a recogerme a mi apartamento y yo me estaba despidiendo a mi madre. Yo dije en una publicación, en mi maleta llevo mi vida y el corazón de mi madre, el lamento y las lágrimas de mi madre. El tener uno que huir por ser víctima de la violencia es muy doloroso.
porque yo resistí 2 años de mucha violencia, de torturas, de atentados, de seguimiento, de hostigamiento. Durante esos 2 años recibí más de 1.200 llamadas de amenazas. Recibí más de 59 ataques armados. Y continué, y viví escondiéndome por 2 años. Eso no se lo deseo a nadie, porque eso es doloroso cuando uno tiene que partir y dejar a su familia atrás. Por eso el daño que a veces nosotros le hacemos sin querer, cuando nosotros le contestamos de mala manera a nuestra madre, ahora es cuando yo entiendo lo valioso que es tenerla y tenerla viva. Ahí alguien decía una frase que decía en vida hermano, en vida. Esto quiere decirte que todos nosotros lo tenemos que hacer mientras nuestros seres queridos estén vivos, demostrarles lo mucho que nosotros los queremos, y la mejor manera es el respeto, pero también el respeto a los demás. No sé, Alfonso, ¿cómo estamos de tiempo? Vamos bien, pero cuando tú consideres podemos empezar a abrir turno de preguntas. Si quieres continuar un poquito, continúa y... Yo creo que empecemos el diálogo y así vamos ampliando, ¿te parece? De acuerdo. Pues mirad, si os parece, quien quiera plantear alguna pregunta puede o bien utilizar el chat, como he comentado antes, la comentáis a la profe o al profe con el que estéis y que lo pregunte en el chat, o si queréis hacerla de voz, con la voz, pues levantáis la mano y yo os voy dando la palabra para intervenir, ¿vale? Mientras lo vais pensando, porque siempre cuesta un poquito arrancar con las preguntas, pero luego salen, me gustaría preguntarte, Ricardo, una cosa más, ¿vale? Mientras los alumnos y las Vale. alumnas van pensando en sus preguntas. Cuéntanos un poco más cómo en Colombia niños y niñas o jóvenes como los que nos están escuchando ahora acaban entrando en redes de, bueno, o en grupos paramilitares o en grupos terroristas o en temas de narcotráfico, ¿cómo los captan? ¿Y cuál es el trabajo que concretamente vosotros habéis hecho allí en Colombia para conseguir que salgan de ahí? Ok, bueno, hay varios factores. Uno incide la parte económica. Son a veces jóvenes que no tienen recursos, y pues un poco deslumbrado por esa fantasía que venden inclusive en las mismas películas, que el ser narcotraficante o el ser delincuente te da la oportunidad de tener muchos ingresos, andar en vehículos lujosos, tener grandes propiedades, joyas, todo esto. Entonces, tienen una falsa percepción de lo que se vive en el mundo criminal, y muchos ingresan con esas falsas expectativas, y se integran a grupos delincuenciales, a grupos de narcotráfico y a grupos terroristas, pensando que van a tener el poder a través de las armas, de la intimidación y de la violencia. Pero está visto, inclusive, que muchos de estos jóvenes, el promedio de edades de vida es hasta los 23 o 25 años de edad. Entonces, son personas que mueren muy jóvenes, y tal dinero que dicen que pueden ganar en el mundo del narcotráfico es totalmente falso. Algunos jóvenes, digamos que se vinculan o caen en estas redes, eso un poco para vivir nuevas experiencias. Así es, y desafortunado, porque piensan que viven un riesgo que puede ser gratificante, pero resulta que este riesgo les cuesta casi siempre la vida. Nosotros, en nuestras investigaciones que nosotros realizábamos, inclusive hacíamos incursiones a los sitios o lugares donde eh, sabíamos de que se podía estar dando estos reclutamientos, identificábamos a las personas que lo hacían, a otros jóvenes, porque se valen de otros jóvenes para reclutar a otros, y pues tratábamos de primero estudiar el fenómeno como tal que se estaba dando ese reclutamiento, para después realizar acciones de prevención. Tuvimos grandes resultados. Teníamos jóvenes inclusive de los 12 años que eran sicarios, jóvenes con 12 años y que llevaban en su haber 12 o 13 muertos encima. Que sí, que es increíble, pero pues es cierto, eso es lo que hace el narcotráfico. Pero, Alfonso, más allá de todo esto, y esto me hace recordar
esta pequeña reflexión. A veces caemos en el consumo de alguna sustancia, de un cacho de marihuana, de un pase de coca, pero no sabemos de que ese pase de coca o ese cacho de marihuana, lo que viene implícito, lo que se está fumando o lo que se está aspirando, es la vida de miles y miles de personas. Es aspirar y fumar el dolor de muchas madres que quedaron sin sus hijos. Es aspirar la muerte que lleva consigo la producción de todos estos tipos de drogas. Entonces, por eso es que el consumo de drogas no solamente genera placer al consumidor, sino que también tiene que tener en cuenta de que para llegar a sus manos tuvo que pasar por muchas muertes, por mucha violencia que ha dejado desde sus inicios de la producción. Eso es lo doloroso de todo esto y que generó también reclutamiento de muchos jóvenes y muchos jóvenes que no llegaron a su vida adulta porque se quedaron en el camino víctimas de esta violencia, Alfonso. Se cortó. ¿Ahora mejor? Sí. Sí, Vale. ahora sí. Venga, ahora es el turno de los alumnos y las alumnas, así que id animándoos. Por lo menos tenemos que hacer una ronda por instituto, a ver la gente de Yuncos si empieza animándose a preguntar, la gente de Talavera. Vamos, dale, lo que quieran pueden preguntar. La gente de Horcajo de los Montes. A ver, ¿quién se anima? ¿Hay alguien que haya levantado la mano? No veo por aquí manos. Pero sí veo que alguien ha activado el micro, no sé quién. Vale. Lo que quieran pueden preguntar. Carolina me parece que quiere preguntar. Sí. Venga, adelante. Hola, soy Márquez. Tenemos una pregunta. Dale. Hemos llegado tarde a la charla. ¿Por qué fuiste torturado? Bien. La tortura inició porque en el marco de las investigaciones que nosotros llevábamos sobre la vulneración de los derechos humanos, los ataques a líderes sociales, a otros defensores de derechos humanos, de masacres, de narcotráfico, de corrupción, vinculaban a muchos políticos, políticos que se hicieron elegir en el Parlamento, inclusive en la presidencia, con dineros mal habidos, con dineros manchados de sangre, y yo pues tenía y tengo mucha información al respecto, pues querían callarme. No me mataron en el momento de la tortura porque no encontraron el computador, ni los pendrives, ni los discos duros que yo tenía con toda esa información. Pero si me lo dices, fueron momentos de mucha angustia. De hecho, quien me encontró fue mi escolta, que tenía copia de la llave de la casa y me encontró tirado en el piso, amarrado y desnudo y violentado por parte de estas personas. Todo esto lo denuncié en su momento a una organización que se llama la Comisión de la Verdad, que fue creada a partir de la firma de los procesos de paz con las FARC, donde se busca la verdad para todas las víctimas y la reparación, que no es económica, sino es la verdad, porque hay una cosa que es más importante para nosotros, la víctima, y es que queremos conocer quién dio la orden, por qué dieron la orden, con qué motivos querían atacarme, quiénes fueron. Eso es para nosotros. Yo no quiero que el gobierno colombiano me dé dinero por resarcir todos los daños que me hicieron. Yo lo que quiero es la verdad y que se cuente la verdad públicamente. Entonces, por eso recibí tortura. Fue una vez, pero la tortura no solamente es que te hagan todo eso, lo que les conté, sino también recibir todos los días amenazas a cada hora, a cada minuto, recibir panfletos en tu oficina, ver cómo hombres armados quieren ingresar a tu piso para asesinarte, cómo tu familia o mi familia era perseguida también, cómo mi pareja que se encuentra en Colombia y no ha podido venir también se encuentra escondiéndose en este momento
siendo víctima de estos violentos que quieren saber de mi ubicación. Entonces, básicamente es por eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Preguntan por el chat qué número de activistas mueren en Colombia anualmente y de qué temas en mayor cantidad. O sea, qué tipo de defensores son los que más ataques sufren y más están muriendo en Colombia. Lo pregunta Sarri desde Ciudad Real. Imagino Vale. que es del Instituto de Horcajo de los Montes. Solo este año, solo en lo corrido de este año, de enero a la fecha 26, porque ayer hubo 2 masacres en Colombia, y en esas masacres murieron, en esas 2 masacres murieron, creo que fueron 9 personas. En Colombia han muerto en lo corrido de este año 170, más de 170 líderes sociales y defensores de derechos humanos. Más de 170. Eso es un escándalo. En cualquier país del mundo eso es un escándalo. Solo el 9 de septiembre de este año, muchos jóvenes como ustedes, algunos en colegio, otros en universidades, salieron a manifestarse contra la violencia y contra las masacres que estaban ocurriendo y la reactivación de toda la violencia que se estaba viviendo porque tenemos un gobierno elegido por el narcotráfico. Solo por eso, el 9 de septiembre murieron 17 jóvenes que salieron a marchar, pero a marchar no con violencia, a marchar con arte, tocando guitarra, recitando poesías, haciendo la batucada, que la batucada son que van con tambores, y fueron asesinados por la policía. 17 jóvenes, entre los 17 y los 25 años de edad. Muchos presentaban impactos con arma de fuego en la cabeza, que obviamente se considera ejecuciones, y esto ha sido doloroso y no pasó nada. Y tenemos un fiscal que es de bolsillo, un fiscal general que es de bolsillo, que hace parte del gobierno que nosotros tenemos, un gobierno corrupto que cierra las investigaciones. Ustedes no me van a creer, pero de más de 17 denuncias que yo interpuse por ser víctima de atentados, con paquetes bombas, con diferentes explosivos, con ataques sicariales y todo eso, todas las investigaciones las denuncias que yo interpuse ante la fiscalía fueron cerradas, fueron archivadas, porque no se quiere que se conozca la verdad. Yo en este momento no puedo regresar a Colombia, y no puedo regresar en Colombia porque mi cabeza tiene precio en Colombia. Si yo pongo un pie en Colombia, me matan, me asesinan. Entonces, bueno, aquí me tienen ustedes en su país, y desde acá, lo he dicho, el exilio no acaba con mi activismo, sino que lo transforma. Entonces, buscaré otros medios para hacer activismo y seguir trabajando en mi tierra. Aquí está mi bandera y siempre la voy a llevar conmigo. Pero también de ahora en adelante tengo que colgar otra bandera al lado de esta, que es la bandera de España, porque aquí en España volví a nacer. Gracias, Ricardo. Mira, hay más preguntas, ¿vale? Un apunte también sobre esta pregunta que han hecho. Según la Defensoría del Pueblo, desde que se firmaron los acuerdos de paz en 2016 hasta mediados del año pasado, murieron de manera violenta 482 defensores y defensoras de derechos humanos. O sea, que la cantidad, pese a los acuerdos de paz y pese a que se ha trasladado esa idea, ¿no?, de que después de la paz ya se ha tranquilizado todo en Colombia, los ataques a los defensores siguen más intensos que nunca. Claro, y otro dato, por ejemplo, yo en mi condición también soy periodista. Han muerto más de 11 periodistas en Colombia en lo corrido de este año. O sea, es increíble, ¿no, Alfonso? Y chicos y chicas, es sumar muertes, sumar muertes y sumar muertes. Esto nos hace, wow, ¿es que no era suficiente el virus? Esa es mi pregunta, ¿no era suficiente el virus?
para mi pueblo, para mi país, no era suficiente el virus. Ahora tenemos el virus de la violencia, que está acabando con más vidas. Es doloroso. Hay una pregunta desde Yuncos, desde La Cañuela, y dicen, ¿cuál ha sido la ocasión en la que más cerca te has visto de la muerte? Bueno, en la tortura, porque cuando me estaban en pleno proceso de tortura, wow, es que es... Si es muy duro, Ricardo, quizás no... Si no quieres Sí, comentarlo, déjalo para más adelante, otro momento. sí, fue muy brutal porque el sentir el cañón y que jugaban a la ruleta rusa, el saber que en cualquier momento podías morir, es wow. Y aparte de eso, uh, aparte de todas de los golpes y de jugar a la ruleta rusa, uh, bueno, no quiero hablar de eso. Pues, vale. A ver, también desde La Cañuela quieren preguntar en persona una duda. Así que, por favor, cuarto ESO B de La Cañuela, que active su micro y pregunte. ¿Estáis por ahí? Cuarto ESO B de La Cañuela. Bueno, no activan el micrófono. Yo no sé quiénes son exactamente ahora mismo con tantas pantallas. Entonces, paso a la siguiente pregunta mientras ellos van buscando cómo activar el micrófono. ¿Ya? Ahora. No. A ver, una pregunta desde aquí. ¿Tú crees que las series como Netflix y todo esto están endulzando los papeles que hay sobre el narcotráfico? A ver, se escucha fatal. Bajar un momentito el altavoz porque se acopla y haz la pregunta sin eso. Fallaron. ¿Tú crees que las series que hay ahora de moda sobre el narcotráfico están endulzando a los narcotraficantes y los ponen como héroes? Vale. Que si ¿me repites, por favor? sí, que si las series que hay en televisión o en Netflix sobre los narcotraficantes, como Pablo Escobar u otras, si están, digamos, blanqueando su imagen y considerándolos héroes en vez de lo que son. Bien, te voy a hablar desde una perspectiva de género que parece mentira, pero tiene su razón de ser. Con la transmisión de este tipo de series sobre narcotraficantes, ustedes han visto que muchos de estos narcotraficantes están rodeados de mujeres esbeltas, tipo modelo, etcétera, etcétera. Hubo un boom, no solamente en América Latina, sino a nivel mundial, que las mujeres comenzaron a hacerse operaciones de seno, a colocarse implantes, porque así las preferían los narcotraficantes y quienes están en el mundo de la droga. Entonces, muchas chicas jóvenes se hicieron esos implantes. Por eso hay inclusive una serie que se llama Sin tetas no hay paraíso, que es una serie que se transmite también en Netflix, y donde muestran cómo la cultura del narcotráfico también influenció mucho en las chicas con este tipo de situaciones. Y muchas de estas chicas obviamente terminaron asesinadas porque se convertían en productos desechables para los narcotraficantes. Porque un narcotraficante no se va a casar con una chica con senos voluptuosos y figuras así, sino que van cambiando. Lo otro, en cuanto a los chicos, pensaron de que el poder de las armas los vuelve más varoniles, pero lo único que obviamente consiguen es que la tal masculinidad queda a 3 metros bajo tierra, que es donde terminan todas las personas que están metidas en el círculo de la violencia del narcotráfico o en este tipo de actividades. Sí, desafortunadamente dan informaciones equivocadas y también informaciones erróneas. Mira, en Colombia nosotros hemos visto que muchos de estos narcotraficantes tienen búnkers llenos de miles de dólares, pero ¿saben cómo mueren ellos?
en la selva, escondidos, enterrados, vueltos nada, con enfermedades, porque no pueden disfrutar de ese dinero. Es que es lo curioso, ¿no? O sea, ganan miles de millones de dólares, pero no los pueden disfrutar, porque tienen que estarse escondiendo. Lo mismo pasa, puede que sí, podemos ver algunos que en carros lujosos, pero tarde o temprano, tales lujos los llega, o sea, tal cantidad de dinero que pueden eh, tener por estar metidos en temas de narcotráfico, que los nubla la razón y se vuelven muy visibles ante los ojos de las autoridades y obviamente terminan o muertos o, bueno, no disfrutan de todas esas riquezas. Y dan, sí, esas series dan un mal ejemplo y muchas de estas tratan de volver dioses a los narcotraficantes. Por ejemplo, Pablo Escobar construyó muchas casas y muchas viviendas para gente pobre y mucho dinero, pero y les dio mucho dinero a ellos, muchos mercados, etcétera. Pero ¿a costa de qué? Es la pregunta, ¿a costa de qué? ¿De también miles de muertes? O sea, ¿vale la pena? No, no. Pero entonces, sí, desafortunadamente estas series no dicen completamente la verdad. Gracias, Ricardo. A ver, hay más preguntas. Segundo de bachillerato del IES Juan Antonio Castro quiere hacer una pregunta. Dale. ¿Activáis el micro? Venga. Sí, ¿no crees que realmente deberían hacer una película con todas las ideas plasmadas y todo lo que has tenido que... No se escucha. Que se acerque más al ordenador o al micrófono, no se escucha bien. Sí, ¿no crees que realmente deberían hacer una especie de película o un argumento informativo con todas las cosas que has tenido que pasar para llegar hasta donde estás y plasmar la realidad? Alfonso, Sí, que si no crees que deberían hacer una película sobre tu vida. He entendido, ¿no? Sobre bueno, les cuento una cosa. A partir de enero voy a grabar un capítulo para una serie en Netflix sobre activistas en riesgo y es una serie que pretende mostrar el riesgo que corren muchos activistas a nivel mundial. Me contactaron para participar en uno de esos capítulos que se van a emitir a partir del otro año, mediados del otro año. Después de mediados del otro año va a ser el lanzamiento de ese documental serie sobre la vida de activistas que estamos en riesgo. Bueno, es curioso, ¿no? Pero bueno, sí voy a, por lo menos me van a ver en uno de los capítulos de esa serie que se va a empezar a grabar conmigo en enero. Y hay otra pregunta en el chat que dice, ¿cómo y por qué entraste a la Interpol tan joven? Porque, bueno, acá se apareció un invitado. Esta es mi mascota, lo adopté. Bien, ¿por qué? Porque yo fui educado, mi madre me enseñó mucho el trabajo comunitario, el trabajar por los demás. Y yo lo quería hacer y lo hice desde Interpol. Por eso me vinculé a un trabajo muy especial, el que no quería hacerlo todo el mundo, porque pues obviamente los investigadores en Interpol o de la policía o de cualquier otra entidad les gustaba era más hacer trabajos sobre terrorismo y narcotráfico. Yo me quise encaminar para trabajar algo que para mí era importante, que era defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes y también en la trata de personas, y me volví un especialista en esos temas. Entonces pensé que desde ahí yo podía trabajar ayudando a los demás, pero también sentí que estaba muy atado por muchas reglas y yo no me guío por reglas también. Yo soy un poquito, como activista, nosotros hacemos cosas para
poder defender los derechos de los demás. Entonces, estoy así, yo no soy, si me ven, yo no soy cuadriculado, me gusta el rock, me gusta el metal, me gusta la ópera, me gusta ver TikTok, bailar TikTok, o sea, soy muy dinámico en eso, porque pienso que uno tiene que buscar todos los medios para poder divulgar los derechos humanos y se puede hacer a través de todas estas redes sociales y bueno, y viajar por el mundo también es mi pasión y lo podía hacer, y lo he podido hacer como activista y defensor de derechos humanos. Vale. Hay otra pregunta, Ricardo, de la Cañuela de Yuncos, que dice, de cuarto A, ¿para ser activista tendríamos que apuntarnos a una ONG o algo parecido? No. No. Cada uno puede ser activista, defensor de derechos humanos. No se necesita tener un título universitario tampoco. No, el título está aquí en el corazón, ¿sí? Las ganas. Por eso nosotros siempre nos identificamos con el puño de la lucha. Esto no significa violencia, esto significa que luchamos y luchamos todos los días, ¿sí? Ahorita con el tema de la virtualidad siempre hacemos así, que es, hey, lucha, vamos para la lucha. Y la lucha es importante porque la lucha significa que vamos a trabajar por los derechos de todos y de todas. Otra cosa importante, esto no tiene color político. Quitemos la idea de que quienes somos defensores de derechos humanos somos de izquierda. No, la defensa de los derechos humanos tú puedes ser de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, blanco, negro, como tú quieras serlo. Lo importante es defender los derechos de los demás. Entonces, tú puedes ser activista desde ya. Por eso es que hay muchos jóvenes que en este momento gozan de mucho reconocimiento a nivel mundial, porque con una sola acción que han hecho se ha replicado y los han vuelto visibles en la defensa, en el medio ambiente, en los derechos de los demás. Hay otra pregunta que esta va a ser con voz, imagino, Carolina, desde Talavera de la Reina. ¿En qué parte del mundo hay más personas que están pasando mal y está ocurriendo todo lo que has dicho? Perdona, no lo hemos entendido muy bien. Yo por lo menos. ¿En qué parte del mundo hay más personas que le están pasando mal y está ocurriendo todo lo que has dicho? Ok. Aquí en España, en Colombia, en Francia, al lado de tu casa, en el transporte público, en tu colegio. Yo no te puedo decir un lugar. Se cometen a veces atrocidades en algunos países, pero es que el dolor y el sufrimiento de las víctimas de violencia están al lado de nosotros, cuando menos los espera. La chica que está siendo víctima de maltrato por parte de su novio está viviendo un drama. Y yo no puedo decir que es más importante mi dolor al dolor de ella. El dolor es uno solo. Y la mejor forma de aplacar todos esos dolores y todas esas angustias y acabar con la violencia es por eso empezar a trabajar desde cada uno de ustedes. Yo no te puedo decir que Colombia sea el país más atroz del mundo porque no lo creo. No puedo decir que en África, no puedo decir que en Palestina. Sí se presentan hechos, wow, que nos sorprenden, pero es que el dolor está al lado de nosotros. Víctimas de violencia pueden estar al lado de nosotros. Un compañero de ustedes, un chico o una chica puede estar siendo víctima de abuso sexual y están viviendo un dolor y no lo pueden hablar, no lo pueden, están silenciados por ese temor. Y ahí es cuando tú puedes intervenir y enseguida puedes hacer algo a favor de esa persona. Es ese silencio en el que está metido esta víctima de violencia, tú puedes ser la voz de esa víctima y puedes denunciar. A veces nos da miedo denunciar, ¿sabes? Y eso se da con mucha frecuencia. No, yo no me meto. Y cuando ocurre una tragedia en la casa del vecino, entonces, y ahí sí comenzamos a decir, no, yo sí sabía, yo escuché, yo mire que él salía con los ojos morados, mire que la chica salía así ensangrentada.
pero ¿por qué no se hizo algo? El problema es en que nosotros nos metemos a nuestra burbuja, metemos la cabeza como los avestruces en la tierra y no damos el primer paso. Hay que dar el primer paso, y el primer paso es ser la voz de quienes no tienen voz, porque son víctimas de violencia. Entonces, en todos lados hay violencia, en todos lados se viven atrocidades, y hay que comenzar a trabajar en eso. Una violencia y una atrocidad es el chico que le dice al otro chico porque lo ve con su pareja que es hombre también, y le dice, ay, maricón, tú no sabes cómo se sienten ellos. Porque hay palabras que incluso lastiman más que un balazo. Así de sencillo. Y hay palabras que lastiman más que un golpe. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a respetar. Cada cual puede hacer su vida como quiera llevarla, amar como quiera amar, pensar como quiera pensar. Es válido. Y estamos en un mundo tan grande. Gracias, Ricardo. Hay otra pregunta desde La Cañuel. A ver, perdonad. Sí, creo que es la cuarto B de La Cañuela. Dice, Ricardo, ¿seguirás siendo activista aunque no consigas todo lo que te propongas? Bueno, nunca es suficiente. Siempre hay alguien que va a necesitar nuestra ayuda. Ahorita con estos medios tecnológicos, pues obvio, ya no tengo mi programa de radio que tenía en Colombia, no tengo mi ONG porque mis compañeros fueron amenazados y cada uno se fue a esconderse. Y ahora yo me encuentro aquí, en el exilio. Pero como les dije, el exilio no me calla, el exilio no aminora mi activismo, el exilio no me va a impedir ser defensor de derechos humanos. Yo buscaré otras estrategias para seguir en mi lucha defendiendo los derechos de mi país, inclusive aquí en España también, porque es que nosotros somos defensores de derechos humanos y activistas, no es para un país, es para el mundo. Por eso tenemos activistas que son de España y están en otro continente luchando por la defensa de los derechos humanos. Tenemos activistas españoles en Colombia defendiendo los derechos humanos. Y lo pueden hacer a través de muchas organizaciones, pero también a nivel individual. Está Cruz Roja, Greenpeace, Amnistía Internacional. Mira, una cosa tan bonita, y es que Amnistía Internacional, en todos los programas en defensa de los derechos humanos, que valga la pena decir, Amnistía Internacional ganó un premio Nobel. O sea, y la magnitud de esto, ganó un premio Nobel en la defensa de los derechos humanos, por la defensa de los derechos humanos. Y gracias a ellos yo estoy vivo, porque ellos me sacaron de Colombia junto con el gobierno español y me tienen un programa de protección aquí en España. O sea, me salvaron la vida. Entonces todos podemos hacer muchas cosas y vincularnos, no se necesita ni pagar nada, no es de costo, porque muchas de las cosas que nosotros hacemos, lo hacemos es con recursos que nosotros tenemos a la mano, un cartel, cogemos una caja de cartón, la rompemos y escribimos ahí y nos paramos en una calle. Eso es activismo, esa es la lucha. Hay algunas clases que se han tenido que marchar, han dicho que muchas gracias por la charla, que muy interesante, que se tienen que ir, pero hay más preguntas. Creo que cuarto A del Juan Antonio Castro de Talavera de la Reina tiene una pregunta más. Hola, buena. Quería preguntarte que sigues teniendo esperanzas de volver a Colombia y vivir tu vida normal. ¿Sigues teniendo esperanzas? ¿No? Sí, si mantienes la esperanza de volver a Colombia y recuperar tu vida anterior, una vida normal. Oh. Vaya. ¿Saben una cosa? Siempre hay esperanza. Mientras están ustedes, mientras ustedes estén, existan y yo los logre convencer, aunque sea 1, 2 o 3 o 5 o 10 de ustedes,
de que sean activistas, que hagan algo. Personas como yo, que somos víctimas de violencia, podemos tener esperanzas. Extraño mi país, uf. Sé que no será pronto mi retorno, pero algún día espero regresar. Y espero que cuando regrese mi madre esté viva. Porque me hace falta el abrazo de mi madre. Aún siendo adulto, me hace falta el abrazo de mi madre. Buena pregunta, ¿eh? Ricardo, hay otra pregunta de Silvia que dice, ¿en algún momento pensaste en abandonar el activismo? Si te dijera que no estuviera mintiendo, claro, muchas veces renegué, muchas veces le di puños a la pared, muchas veces maldije. Yo era un tipo duro, ¿sabes? Y me formé con un padre que era muy machista, con la premisa de que los hombres no lloran, y me formé siendo un hombre muy duro, pero a pesar de que comencé a mirar las tragedias humanas, eh, aprendí que llorar también es de hombres, y, y el arrodillarse también es de hombres, el estar triste también es de hombres, lamentarse también es de hombres. Y yo me lamenté muchas veces de ser activistas, y más cuando agredían a mi familia. Claro que sí, muchas veces me arrepentía de ser activismo, pero sabes que son momentos que le llegan a uno, y cada vez que le llegan esos momentos, es como, después viene, como dicen por ahí, después de la tormenta viene la calma, viene la reflexión, y te da más impulsos para seguir adelante. Después de que me arrojaban una granada, después de que me colocaran un paquete de bomba, yo decía, ¿cuántas personas hubieran podido morir para hacerme daño a mí? Y yo decía, tengo que retirarme de esto. ¿Cuántas personas podían morir cuando, por ejemplo, el último atentado que yo recibí en un supermercado? ¿Cuántas personas que están en el supermercado podían haber sido víctimas de una bala perdida de ese sicario que me estaba disparando en el supermercado? Por mí. Ahí fue cuando yo dije, ya es tiempo de irme. Y por eso acepté la propuesta de Amnistía Internacional, del gobierno español y varias ONGs que me decían, ya es tiempo de irte. Te queremos vivo, era prácticamente lo que me decían, pero sí renegué muchas veces, pero es renegar, pero jamás desistir. Ricardo, hay otra pregunta. Dice, ¿cómo eras tú a nuestra edad en el instituto? ¿Eras una persona solidaria? ¿Eras durote? ¿Eras duro? ¿Sí, malote? ¿Cómo eras con 16, 17 años o 15 años cuando estabas en esa edad, ¿no? Que están nuestros alumnos escuchándote ahora. Hombre, quiere que les diga una cosa, yo me ganaba el cariño de mis amigos y de mis amigas. A mí era el que me cuidaban siempre, todos mis amigos. Yo era más tranquilo, más reposado, por decirlo de alguna manera. Me gustaba escribir mucho, participar en muchos concursos de cuento, de poesía. Se me veía en algo, pues, el activismo. Me gustaba mucho el teatro. De hecho, una de las primeras carreras que yo estudié fue artes plásticas y me especialicé en fotografía. Después, cuando ingresé a trabajar en Interpol y era oficial, vi la necesidad de estudiar otra carrera, entonces estudié psicología y me especialicé en forense, soy psicólogo forense.
Y después fue que vino todo el tema de las comunicaciones, y entonces también soy periodista. Siempre he sido muy inquieto, me encanta ser inquieto, pero si me meto a hacer una cosa, quiero hacerla bien y estudio para hacerla bien. Entonces, a la edad de ustedes, muchachos y chicas, hombre, yo era el consentido, hasta de mis maestros. No era el lambón, jamás. Tampoco era pues el ñoño, ¿no? Pero pues el nerds. Pero cuando yo recuerdo muchas veces que yo me metí con la novia de otro chico de otro curso, y el chico quería agredirme, se unieron todos mis amigos y mis amigas a protegerme. O sea, era muy bonito, ¿sabes? Y aún cuando estaba en Colombia, aún mantengo contacto con ellos, que eso es lo bonito, mantener contacto con sus propios amigos, inclusive con algunos que hice primaria, ¿sí? Mantengo contactos con ellos, me escriben, y obviamente me dan muchos consejos, me cuidan demasiado. Y yo pienso que es bonito dejar una huella, ¿sabes? Y la mejor huella es que sepan de que a este chico que defendieron y que me cuidaron y que me consentían demasiado cuando estaba en el colegio, ahora es tipo grande que trabaja en la defensa de los derechos humanos. Hicieron bien su trabajo. Seguro que hay alguien más en alguna de las clases que nos están escuchando que tiene alguna pregunta en la cabeza, un comentario, algo que quiere decir, pero es un poco tímido, es un poco tímida y no se atreve. A ver, tenemos un poco de tiempo, tenemos tiempo todavía, así que animaros para lanzar esas preguntas. Venga, seguro que hay alguien por ahí. Que lo que sea, pregunte. A ver, me parece que hay alguien que está escribiendo, ¿es posible? Vale, ¿tuviste algún tipo de miedo cuando llegaste a España, al llegar a España? Sí, claro. Sí, claro, existía el miedo. El miedo cuando aterrizó el avión y abrieron la puerta del avión. Uf, hubo bastante miedo. Miedo a la soledad. Pero con mis amigos de amnistía, mis compañeros de amnistía me han hecho sentir fabuloso aquí en España. Con los chinos que nosotros llevamos en las tiendas de acá, cuando voy a comprar algo y me atienden súper bien y me hacen la conversación, eso es maravilloso. Con mi perro me ha hecho sentir fabuloso. Sí, claro, he tenido miedo a muchas cosas, enfrentarme, porque esto es diferente. Yo antes había venido a España 1 o 2 veces de turismo, pero ya saber que vengo en otras circunstancias es, bueno, da miedo al futuro, oh, miedo a no seguir respondiendo por la gente que espera que siga haciendo algo por mi país y que estando lejos, pues no lo puede hacer. Bueno, sí, da miedo estar en España. Da miedo, por ejemplo, ustedes han visto el programa, el documental Alerta Aeropuerto. En Alerta Aeropuerto, cuando llega el avión, no dejan bajar a nadie del avión y llega una patrulla de la Guardia Civil a la pista de aterrizaje, suben varios y sacan un celular y preguntan por mí. Todo el mundo me quedó mirando y yo alzo la mano, me sacan del avión y me dijeron, bienvenido a España. Wow, que su país me ha recibido maravilloso. Estupendo. Eso me quita el miedo. Hay más preguntas, Ricardo. Han surgido 3 o 4 más. Dicen, ¿qué tipo de problemas ambientales tiene mayor impacto en Colombia? Ok, y por esos temas también he sido bastante amenazado, porque todo en últimas ir en un mismo círculo. Hay multinacionales. Colombia es rico en minería, es rico en petróleo, tiene muchas otras riquezas,
y hasta ahora digamos que relativamente es nuevo en exploración petrolera. Nosotros como activistas estamos en desacuerdo con algunas técnicas de exploración petrolera que lo que hacen es contaminar el medio ambiente. En una de las últimas que yo estuve luchando contra eso, fue contra una multinacional petrolera que está en Colombia en exploración petrolera, que estaba contaminando varias ciénagas. Y en esas ciénagas, que eran ciénagas grandísimas, de muchos pescados, de diferentes tipos de pescados, inclusive de animales que están en vías de extinción, y los estaban matando por esa contaminación que producían la exploración de esos pozos. Y lo más curioso es que muchas de esas multinacionales le pagaban a paramilitares para callar la voz de los activistas y de los líderes sociales, los líderes campesinos, los líderes pescadores que luchaban contra ese tipo de extractivismo del petróleo o de la minería que contamina. Entonces, yo pienso que la extracción del petróleo y del carbón, entre otros, o de piedras preciosas, están dañando nuestros recursos. Y en Colombia también nosotros tenemos Amazonía, al lado de Brasil y al lado de Ecuador. Y ahorita se está atacando mucho por parte de multinacionales y empresas toda la Amazonía. Hay mucha deforestación y quemas. Y si la Amazonía sufre, no solamente va a sufrir Brasil, Colombia y Ecuador, sufre el mundo. La Amazonía es el pulmón del mundo. Es que entendámoslo. Las lluvias, la época de invierno, los fríos intensos, los calores intensos, los huracanes, todo se da porque no cuidamos nuestro entorno, porque arrojamos la colilla al piso, porque arrojamos el envase plástico al piso o lo tiramos al mar. Vaya, no saben el daño que nos estamos haciendo. Entonces, Colombia ha sufrido también de eso, de deforestación, de contaminación por químicos, por exploración petrolera, entre otros. Nos quedan todavía 10 minutos y hay 4 preguntas, Ricardo, ¿vale? Para ir dosificando un poco el tiempo. En cuarto, eso de la cañuela de Yuncos, preguntan si seguirías siendo activista en el caso de que pudieras volver a Colombia. Muero siendo activista, esta es mi pasión. Como les dije, esto no es un estilo de vida. Esto es una razón de ser. Esto es lucha. Es neta lucha. Y preguntan, bueno, Sarri desde Ciudad Real nos dicen que nos cuentes alguna experiencia más personal. Bueno, ya nos has contado unas pocas, pero quizá algún tema que no hayas tocado, de los que has trabajado en Colombia, alguna experiencia personal que nos quieras compartir. Bueno, experiencia personal. Bueno, triste que mi pareja, que se llama Jesús, se quedó en Colombia y está siendo amenazado y está siendo perseguido por todo, digamos que lo buscan a él para dar con mi paradero. Eso es lo más doloroso, con mi experiencia personal. Desde luego. Vamos a cambiar un poco de tercio y dicen Ana Belén desde Yuncos, bueno, Ana, una compañera de Yuncos, preguntan, ¿qué cambiarías de España? ¿Qué cambiaría de España? Hey, que los jóvenes se pongan las pilas, en serio, pónganse las pilas. ¿Cómo es posible de que no nos estemos cuidando? Y si no nos cuidamos con este tema del virus, estamos llevando el virus a nuestros hogares, a nuestros adultos mayores. Pilas con eso, o sea, empecemos con nosotros mismos a cuidarnos y así estamos cuidando a los demás. Yo sé que estar encerrado, válgame Dios, es muy aburridor, pero esto es lo que hay, esto es lo que nos llegó y tenemos que afrontarlo. Y de nosotros depende de que nuestros padres sigan vivos, ¿vale? Entonces cambiaría un poco el coger a los jóvenes y decirles, ¡hey, pilas! Lo que está pasando, ¿no? Anaida dice que desde Yuncos, cuarto de la ESOA, quiere decir algo. A ver si pueden activar el micrófono. ¿Ya? ¿Sí?
Soy una alumna de cuarto A y quiero decirte que a mí me insultaron durante un periodo de tiempo y no es el mismo caso, pero sé lo que se siente al fin y al cabo a ese temor y ese dolor sobre las palabras y que al fin y al cabo que no estás solo, sino que yo conocí a personas que me hicieron sentir que al fin y al cabo ya no estaba sola, sino que no está todo oscuro, sino que hay como un foco de luz. Oh, bueno, qué bien, qué bonitas esas palabras. Sí, lo que pasa es que a veces la violencia es mucho más fuerte y nos sobrepasa, pero siempre, siempre sé que hay una luz de esperanza, como nos decía el compañero de rojo y máscara negra, mascarilla negra. Siempre hay una luz de esperanza. Siempre le contaba que pues, siempre, siempre hay gente dispuesta a apoyarnos, pero nunca hay que bajar la guardia. Hay momentos en que te desfalleces, pero siempre ponernos de pie y continuar, seguir adelante. Y todo, digamos que esto es lo que me pasó a mí, yo creo que es por algo y pienso que me va a hacer mejor persona aún y me va a ayudar a que mi activismo y mi lucha se refuercen. Vamos a ir con las dos últimas preguntas y nos despediremos, ¿vale? Desde el Juan Antonio Castro, cuarto C, preguntan, ¿podrías traer a tu madre a España? Por estos tiempos no es posible. No es posible por temas de seguridad. De hecho, las comunicaciones que tengo con ellos tienen que estar basadas en muchos temas de seguridad a nivel informático. Vale, que mi pareja sí estamos tratando de traerlo lo antes posible, porque las amenazas contra él son bastante fuertes. Y bien, pero esperanzas es lo que hay, lo que queda y lo que me mantiene vivo. Y la otra pregunta, también de cuarto C del Juan Antonio Castro, es, ¿los chicos a los que has ayudado han podido salir adelante? Sí, les cuento rápidamente. Me encontré con un chico que en el 2000 lo ayudé a salir, un joven sicario, muy joven, y ahora ya es un universitario. Wow. En la universidad donde estaba dictando clases. Después de la conferencia me acercó y me abrazó. Y me dijo, ¿te acuerdas de mí? Y vale. Ahora sí entienden lo maravilloso que es ser activista. Es fantástico. Entonces, yo nunca espero este tipo de retribuciones, pero cuando se dan, es maravilloso. Vale, si queréis, tenemos tiempo todavía para una última pregunta antes de despedirnos. ¿Alguien se ha quedado ahí con algún comentario, alguna pregunta en la punta de la lengua que la tenga ahí preparada? Tenemos todavía unos minutos. Y si lo vais pensando, muchas dicen por ahí. Sí, pues venga, una última, Carolina, a ver si hay una última pregunta, va. Lo digo de voz, a ver, Bianca, dime que Sí. si esta generación está haciendo lo suficiente en cuanto a derechos humanos. O si ves que antes en otras generaciones han sido más activas y ahora notas como que están más, que Bianca, más desinflados, ¿vale? ¿Cómo les ves? Bueno, yo te digo una cosa, en Colombia, muchos jóvenes de colegios y de universidades están saliendo a la calle. En Latinoamérica, muchos jóvenes se están apropiando de la defensa de los derechos humanos y del activismo. Y es impresionante. Pero aquí en Europa hemos visto como en Francia y en otros países muchos jóvenes salen con arte a expresarse.
el activismo, hay una parte del activismo que es maravilloso y en el que yo me encuentro enmarcado, que es el artivismo. Yo creo que a través del arte, y estoy, por ejemplo, ahorita haciendo una producción para una obra de teatro que se llama Un beso de Dick, que reivindica los derechos de la comunidad LGBTI. Es una historia triste, pero que da una enseñanza muy chévere, y en la que pienso que a través del arte se puede cambiar. Y muchos jóvenes tienen la posibilidad de hacer grafitis. Muchos jóvenes en Latinoamérica y en otras partes del mundo hacen grafitis con mensajes en defensa de los derechos humanos. Muchos jóvenes tienen canciones y en tiempos de protesta las cantan y las dan a conocer. Entonces, siempre hay más por hacer, siempre hay más por hacer. Y pienso que estamos dando el paso para que, y ustedes están dando el paso para que muchos más jóvenes lo hagan. Ricardo, nos tenemos que despedir, así que muchísimas gracias. Si podéis activar un momentito el micrófono y darle un aplauso a los que quedéis por ahí todavía, porque sé que está tocando el timbre, pero activamos el micrófono y nos despedimos, que nos escuche bien.